Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos al curso básico de conmoción cerebral en el deporte. Yo soy el doctor Marcelo Rodríguez, director del Departamento de Emergencias del Hospital Universitario Austral y el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Emergencias. En este caso voy a hablar sobre atención inicial en emergencias, de los casos de conmoción cerebral. Agradezco mucho a la Asociación Argentina de Traumatología en el Deporte por la invitación a este curso. Creo que podemos compartir muchas experiencias y enseñanzas, ya que interaccionamos continuamente. Eh, para Una vez hecha la presentación, vamos a hablar específicamente de la definición de conmoción cerebral en el deporte. Para ello tenemos que hablar primeramente de lo que es el traumatismo de cráneo, que es lo que antecede a esta conmoción. El traumatismo de cráneo se define típicamente como leve cuando durante una medición de la escala de Glasgow tenemos un Glasgow medido de 14 o de 15 en 15. Medido aproximadamente unos 30 minutos después de la lesión. Esto es un primer acercamiento al paciente que tuvo el traumatismo en el deporte. Ahora, el término conmoción cerebral se usa como un sinónimo, pero en realidad es la sintomatología que viene posterior a un traumatismo de cráneo leve. Entonces, uno puede tener un traumatismo de cráneo leve sin ningún síntoma acompañante, y esto no refiere a ninguna gravedad, por lo menos en el momento de la evaluación, y si uno tiene un traumatismo de cráneo con ciertos componentes como ser alguna alteración de la memoria o pérdida de conocimiento, entonces estamos en presencia de una conmoción cerebral. El término conmoción es funcional y el término traumatismo es orgánico. Entonces, ¿qué vamos a hacer como objetivos de la atención de un paciente con conmoción cerebral? Vamos a tratar de identificar emergencias neurológicas inmediatas. Para ello después nos vamos a detener puntualmente en cuáles son el reconocimiento y el de secuela y el manejo de las secuelas neurológicas. Y finalmente, y un tema muy importante, sobre todo en el deporte de contacto, es la prevención de lesiones cerebrales acumulativas y crónicas. De esta manera vamos a desarrollar un poco toda la clase. Ámbito de emergencias. Sabemos que el paciente va a ingresar al servicio de emergencias de dos maneras, o probablemente ingrese de dos maneras, en ambulancia acompañado de un médico derivado desde el campo de juego, o espontáneamente cuando luego de un entrenamiento o de un partido ha tenido algún evento y quiere consultar debido a esto, ¿sí? Si el paciente lo recibimos en el servicio de emergencias derivado desde la ambulancia, lo ideal sería que venga de esta manera, ¿no? El paciente con, ustedes pueden ver ahí, tiene el collar de Filadelfia colocado, tiene los inmovilizadores laterales colocados. Acuérdense que estos uno habitualmente no los usa tanto, pero en el traslado en ambulancia estos inmovilizadores laterales son de gran eficacia para evitar estos movimientos, sobre todo con los pozos y los baches en la calle, ¿sí? Y finalmente fíjense que el paciente está en una tabla larga de extricación y sujetado a ella mediante sus bandas correctamente colocadas, ¿sí? Entonces, si tenemos la ambulancia y hemos decidido trasladar al paciente por un traumatismo de cráneo y con una posible conmoción cerebral en el campo de juego, hagamos las cosas correctamente e inmovilicemos, previniendo lesiones secundarias por el traslado, ¿sí? Acuérdense que lo que más tememos después de un traumatismo de cráneo es que junto al traumatismo de cráneo tengamos una lesión cervical, ¿sí? Que estas lesiones cervicales comprometan sobre todo el conducto medular
y el canal raquídeo con la lesión de la médula. Así que fundamental de que mantengan esta inmovilización hasta llegar al shock room del servicio de emergencias. Una vez en el shock room, nosotros vamos a ver si es necesario mantener todo esto en la evaluación del paciente. Recuerden que uno hace un par de maniobras básicas para saber si el paciente tiene algún compromiso neurológico, ¿no? Si tiene déficit motor en los miembros superiores, si tiene déficit de sensibilidad en los miembros superiores, y una vez que uno retira con cuidado el collar cervical, palpa las apófisis espinosas cervicales. Si no generan dolor, uno le pide al paciente finalmente que intente movilizar el cuello, la cabeza en realidad, 45 grados hacia un lado y hacia el otro. Si esto no despierta dolor, uno puede retirar el collar cervical en forma tranquila. Y este es el movimiento que estamos viendo en esta diapositiva de cómo retiramos la tabla larga, ¿no? Movilizamos en bloque al paciente entre dos personas con la posición de las manos, como pueden observar en la primera diapositiva, ¿no? Entonces movemos en bloque al paciente, hay alguien que palpa, fíjense que hay un tercer operador que maneja la cabeza, los dos que manejan el cuerpo y uno que maneja la cabeza girándola, y hay un cuarto operador que es el que palpa todas las apófisis espinosas del resto de la columna, ¿sí? Una vez que uno palpó, no ve deformidades y no despierta dolor esta palpación, entonces está autorizado a retirar la tabla larga y dejar al paciente directamente sobre la camilla. Recuerden que la tabla larga es rígida, es dura, y un paciente desnudo con poca ropa va a empezar a sentir dolor y presión en los puntos de apoyo en forma importante luego de un periodo no mayor a media hora. Así que si no hay necesidad, sacamos la tabla y sacamos el collar una vez que estamos seguros de que el paciente no tiene lesiones producto de este trauma de cráneo, ¿sí? Si el paciente llega deambulando por sus propios medios, ahí el examen se nos facilita. Siempre tenemos que en el primer interrogatorio ver cómo ha sido el traumatismo de cráneo, cómo han sido los síntomas que aparecieron en el momento del traumatismo, si hubo algunos signos o síntomas que nos hacen sospechar que este trauma de cráneo pueda ser severo, como pérdida de la conciencia más de 10 minutos, si hubo convulsiones en el momento, si hubo mareos, náuseas o vómitos, son todos signos que nos alertan sobre que el impacto fue bastante mayor de lo que vemos ahora que el paciente llega deambulando, ¿sí? Entonces, lo primero que uno hace en esta aproximación inicial con el paciente es evaluar si hubo pérdida de conciencia, y si fue mayor de un minuto la pérdida de conciencia, esto aumenta o nos pone en alerta sobre el nivel de gravedad, si ha tenido un episodio convulsivo, si fue focal o fue generalizado, si hubo desorientación temporoespacial en el momento. Muchas veces uno ve en la cancha que un paciente sufre un golpe y después sale corriendo directamente en la dirección inversa a la que debería o en la que va el juego, ¿no? Entonces eso habla de desorientación temporoespacial. Si hubo confusión, si hay alteración en el comportamiento dentro del campo de juego, si el paciente presenta nistagmus, si presenta cefalea y cuál es el grado de cefalea. Uno siempre trata de evaluarlo en una escala numérica del 1 al 10, 1 es indiferente y 10 es intolerable esa cefalea, entonces uno marca un nivel en la evaluación inicial, si tiene náuseas, mareos o ha tenido vómitos o presenta vómitos, si tiene amnesia del episodio, que es un dato bastante importante, y si tiene o ha presentado visión borrosa en algún momento hasta su evaluación en el servicio de emergencias. Creo que todos conocen la escala de Glasgow, igual se las traigo como para que la tengan presente, porque hemos definido el trauma de cráneo leve, que es, como estamos hablando esta clase, con un Glasgow entre 13 a 15 en 15, ¿sí? Acuérdense que
El Glasgow ocular uno lo mide en 4 puntos, 4 es la apertura espontánea, el verbal son 5, donde el 5 puntos el máximo es orientado y conversando, y finalmente eh, la motora, donde obedece las órdenes verbales y mueve los miembros de acuerdo a cómo uno lo va evaluando. Recuerden que el Glasgow siempre como mínimo tiene una puntuación de 3 en 15, ¿sí? Porque todos suman un punto al menos, ¿sí? Hablamos de trauma de cráneo moderado cuando tiene un Glasgow de 9 a 13 en 15, y finalmente el trauma de cráneo grave es aquel con un Glasgow menos de 8, donde ese Glasgow menos de 8 ya nos indica que no protege vía aérea, y donde las decisiones que vamos a tomar van a ser bastante más celeras que si no lo tuviese a esta graduación. También tenemos algunas escalas que podemos tratar de categorizar el trauma en el deporte directamente, y donde esta escala SAC, Standardized Assessment of Concussions, es una de ellas de las que se usa. Es un poco más larga que el Glasgow, uno se tiene que tomar unos minutos para hacerla y tiene que tenerla a mano en el servicio de emergencia. No la usamos habitualmente, pero es muy buena, tiene una sensibilidad entre el 80 al 94% y tiene una especificidad del 76 al 91% para definir concusión o contusión o conmoción en el deporte, ¿sí? Después, lo que últimamente está muy usado y aceptado por las federaciones internacionales, sobre todo, es el SCAT-5, que esta es la quinta edición. No tiene un protocolo de validación mundial, pero es la más usada en este momento. Lo que tiene esta escala es que uno tiene que tener una evaluación básica, o sea, pre-partido o pre-entrenamiento de este paciente. Habitualmente se lo hace al inicio del año, donde es una escala que tiene varias páginas para completar, y donde uno tiene una puntuación basal del deportista, ¿sí? Ahora, si uno tiene esta puntuación basal, puede repetir esta escala en la evaluación en el servicio de emergencias, y si uno ve que tiene una caída de 3.5, está hablando de conmoción cerebral con una sensibilidad del 96% y una especificidad del 81%. Y una puntuación posterior a la lesión del 74,5 o menos se asocia a una sensibilidad del 83% y una especificidad del 91% de conmoción cerebral. Fíjense que la especificidad es muy alta en este caso, lo cual es casi, tiene un valor predictivo positivo muy alto para que lo que estemos viendo sea una conmoción cerebral, ¿sí? Hay un evento durante la conmoción cerebral y que es bastante dramático cuando lo presenciamos tanto en la cancha como en el servicio de emergencia, que son las convulsiones asociadas al trauma de cráneo, ¿sí? Estas convulsiones no necesariamente se rigen por las mismas pautas de lo que uno conoce como una epilepsia o una convulsión o el debut de una epilepsia, ¿sí? Estas convulsiones inicialmente no indican un inicio de epilepsia, pueden ser convulsiones aisladas, ¿sí? El 50% se da dentro de los primeros minutos que se produce el trauma de cráneo, el 25% en la primera hora post-traumatismo, y finalmente un 5% puede tener convulsiones dentro de la semana de sufrido el traumatismo de cráneo y la conmoción. Por eso, cuando vamos a dar las advertencias finales al alta del paciente, esto de una semana sin entrenar o una semana sin manejar son situaciones que uno las tiene que remarcar por este evento que puede producirse, es una convulsión en la primera semana con una posibilidad del 5%. Las convulsiones pueden ser focales puras, que son las que se producen inmediatamente post-traumatismo, y algunas
que se generalizan y terminan siendo una convulsión tónico-clónica generalizada, ¿sí? Y lo que sí tenemos es que las convulsiones postraumáticas tempranas aumentan 4 veces el riesgo de epilepsia postraumática. Esto nos está marcando de que este paciente que ha tenido un traumatismo de cráneo y que finalmente tuvo una convulsión como evento, va a tener 4 veces más posibilidades que aquel jugador que ha tenido un traumatismo y no ha tenido convulsión, de desarrollar una epilepsia postraumática, ¿sí? Las convulsiones se manejan, postraumáticas, se manejan como cualquier otra convulsión donde tenemos drogas muy nobles como la fenitoína o el levetiracetam para medicar en el caso de un evento agudo. Otro tema importante y que lo manejamos en emergencia, que tenemos muy claro esto, es que los pacientes que presentan traumatismo cráneo leve y conmoción cerebral no requieren profilaxis con antiepilépticos para probables convulsiones. No se ha visto que eviten finalmente estas convulsiones y sí tienen un trastorno y una afectación de la calidad de vida bastante importante por los efectos secundarios de estas medicaciones, sobre todo al comienzo. Entonces no está indicada la profilaxis para las convulsiones en pacientes que no las han tenido. Nosotros en el servicio de emergencia nos manejamos habitualmente con un algoritmo que ha sido desarrollado entre los médicos de emergencia, los médicos neurólogos y los neurocirujanos, que son los que manejan las complicaciones de estos traumatismos. Entonces nos guiamos habitualmente por este algoritmo que les estoy mostrando acá, ¿sí? Donde dividimos a los traumas de cráneo leve en 3 grupos, ¿sí? Grupo 0, grupo 1 y grupo 2, ¿sí? Si ustedes se fijan a la izquierda de la pantalla, el grupo 0 son aquellos pacientes que tienen Glasgow 15 en 15, que no han tenido ninguno de los siguientes, ni pérdida de conciencia mayor a 5 minutos, ni amnesia mayor a 30 minutos del episodio, no han tenido cefalea intensa, que le definimos como más de 8 en 10 en esa escala numérica, no han tenido 2 o más vómitos y tienen un examen neurológico normal. Estos pacientes de grupo 0, lo único que hacemos es observarlos durante 6 horas post traumatismo y una vez que completan esa observación de las primeras 6 horas, que es donde se producen los eventos o las complicaciones agudas, si no las presentan, los mandamos de alta con pautas escritas que después las veremos, ¿sí? Ahora, si estos pacientes del grupo 0 presentan alguno de estos factores de riesgo que están en este cuadradito entre el grupo 0 y el grupo 1, que son pacientes anticoagulados, pacientes que usan clopidogrel como medicamentos, que tienen coagulopatías, que presentan intoxicación con alcohol o drogas, que tienen antecedentes de epilepsia, que han tenido una neurocirugía previa, que pueden ser personas mayores de 60 años, que han tenido una amnesia mayor de 30 minutos del episodio, que son peatones atropellados o que han sido expulsados del automóvil durante una colisión, que han tenido caídas mayores de 90 centímetros, o sea 5 escalones en una escalera común, que presentan un scalp extenso, trauma maxilofacial o trastornos psiquiátricos. Entonces estos pacientes de grupo 0 que tienen un Glasgow 15 en 15, lo que hacemos es hacer una tomografía al ingreso y los dejamos en observación 24 horas, porque todos estos factores de riesgo nos predisponen a que tengan complicaciones agudas iniciales, ¿sí? Es lo mismo que vemos ahí en el cuadrito finalmente de acá abajo, ¿no? Aquellos que tienen factores de riesgo, TAC de encéfalo al ingreso y observación de 24 horas. Y finalmente egreso hospitalario con pautas de alarma. Los pacientes del grupo 1 son aquellos que tienen Glasgow 15 en 15 con al menos uno de los siguientes: pérdida de conciencia, amnesia, cefalea, vómitos, con un examen neurológico normal, donde le realizamos una tomografía a las 6 horas, donde ya se han pasado los primeros 6 horas, y si por ejemplo hubo un sangrado mínimo,
uno en la tomografía de inicio no lo va a ver, y sí a las 6 horas, donde la evidencia de sangre en la tomografía es mucho más fácil de verla, ¿sí? Entonces, si tiene una tomografía normal a las 6 horas, le da el egreso hospitalario con las pautas de la mano. Y finalmente, los pacientes del grupo 2, que tienen un Glasgow de 14 en 15 o 13 en 15, le hacemos la tomografía al ingreso y los dejamos internados para estudio. Estos pacientes directamente no tienen chance de irse directamente, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a usar imágenes en la conmoción cerebral? Vamos a usar imágenes cuando queremos identificar lesiones que requieren una intervención neuroquirúrgica inmediata o una evaluación neurológica temprana con tratamiento médico. Lo que nos dice la literatura, con la cita que tenemos ahí abajo, es que una revisión sistemática calculó que un paciente con un Glasgow de 15 en 15, o sea, igual a 15, va a presentar un 5% de anomalías en la tomografía de cerebro. Y aquellos que tienen 13 en 15 de Glasgow van a tener 30% de anomalías. O sea que fíjense que aquellos pacientes que vienen con un deterioro leve del Glasgow, 1 de cada 3 vamos a tener hallazgos en la tomografía. Ese paciente obviamente no se puede ir sin tomografía. Y hablo de tomografía porque es lo que está, primero, más a mano en cualquier servicio de emergencia. Segundo, es donde vemos las lesiones agudas mejor, sobre todo la sangre, comparado con, por ejemplo, la resonancia, ¿sí? Y donde hay varios estudios que demuestran que una tomografía de cráneo inicial tiene un valor predictivo del 99.7, o sea, un valor predictivo negativo para excluir una lesión que requiere intervención neuroquirúrgica. Y esto lo hemos comprobado analizando nuestra base de datos de trauma de cráneo leve, donde tenemos alrededor de unos 1000 pacientes en esa base de datos, y donde hemos visto que una tomografía de cerebro inicial prácticamente nos descarta cualquier intervención neuroquirúrgica futura, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a buscar en esta tomografía inicial? Básicamente es efecto de masa, compresión de la cisterna basal o desplazamiento de la línea media, con borramiento del surco o hernias, como es lo que vemos en esta tomografía, donde vemos un ventrículo lateral izquierdo que lo vemos perfecto y el derecho está colapsado, donde tenemos una desviación de la línea media y borramiento de los surcos que hablan de edema de ese hemisferio. Después vamos a buscar hematomas epidurales o subdurales mayor de 1 centímetro o que causan efecto de masa. Vamos a buscar contusión cerebral importante. Acuérdense que la contusión cerebral es un efecto, es una isquemia en el cerebro con un efecto de edema alrededor producto del golpe, ¿sí? Vamos a buscar hemorragias subaracnoides en fosa posterior, que es mucho más difícil de ver en la tomografía. Para eso la resonancia nos genera mucho mejor informe. Vamos a buscar fracturas de cráneo deprimida o diastásica, neumoencéfalo o edema cerebral como hallazgos buscados en una tomografía de cerebro en un paciente con una conmoción cerebral, ¿sí? Ahora, resonancia de encéfalo. ¿Cuándo vamos a hacer y por qué? ¿Sí? En aquellos pacientes con trauma de cráneo leve agudo se notificaron anomalías en la resonancia en el 30% de los casos de los que tenían tomografía normal. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una resonancia? Cuando tenemos síntomas persistentes en el paciente luego de una evaluación neurológica y una tomografía normal, ¿sí? Entonces la resonancia se reserva típicamente para pacientes que no se recuperen como se esperaba, así como aquellos con otros déficits neurológicos focales inexplicables. Y recuerden que para ver fosa posterior, sobre todo, la indicación es la resonancia y no la tomografía, ya que en la tomografía no se nos pasan cosas por alto en un lugar clave donde tiene poca distensibilidad y donde las lesiones y la herniación son bastante más agudas que en otro lugar del cerebro, ¿sí? Entonces, volviendo a cómo tratamos estos pacientes,
y diseccionando un poco este algoritmo que tenemos, el grupo 0, que eran los pacientes con Glasgow 15 en 15, que no tenían síntomas intensos y el examen neurológico era normal y no tenían esos factores de riesgo que lo habíamos hablado, los vamos a dejar observados durante 6 horas post-traumatismo y lo damos de alta con pautas de alarma escrita. En el caso de aquellos jugadores que vienen caminando y a veces vienen ya con 4, 5, 6 horas post partido a consultar por un trauma de cráneo, consideramos esas horas que han pasado como observaciones que no han presentado. Entonces, si vienen 6 u 8 horas, uno hace una anamnesis y un examen físico completo y lo encuentra bien, puede darlo de alta directamente en ese momento, ¿sí? Y el egreso hospitalario, remarcamos que el reposo físico debe durar como un mínimo una semana y que después de esa semana, para poder volver, el jugador debe estar libre de síntomas, no debe tener ni cefalea, ni mareos, ni ninguna de estas cosas que hemos hablado. Tiene que ser autorizado por un médico o profesional de la salud, por lo general el médico del equipo es el que debe autorizar a retornar al trabajo y debe seguir y completar el programa de retorno gradual al juego, ¿sí? Acá esta es la parte más importante donde prevenimos lesiones por acumulación, ¿sí? En aquellos pacientes del grupo E1, ¿sí?, que eran los pacientes que, se acuerdan, tenían el Glasgow 15 en 15, pero tenían algún síntoma que no nos gustaba tanto, como era la pérdida de conciencia o una amnesia mayor de 30 minutos, y lo dejábamos 6 horas y le hacíamos la tomografía al final de esas 6 horas. Si al final de esas 6 horas la tomografía era normal, entonces lo podíamos dar de alta. Nuevamente, estos pacientes tienen que estar como mínimo una semana sin entrenar y después de esa semana el paciente debe estar libre de síntomas, ser autorizado por un médico de la salud o un profesional a cargo del equipo y debe seguir y completar el programa de retorno gradual al juego, que estamos haciendo bastante énfasis en este punto, ¿sí? Y finalmente, el grupo 2 son aquellos que los hemos dejado internados y que van a tener que, al final de la internación, tener un análisis exhaustivo por el médico del equipo y que los dejen regresar al entrenamiento en el momento que corresponde. Finalmente, cuando los damos de alta, recomendamos siempre que los pacientes no permanezcan solo las primeras 24 horas porque pueden tener estos episodios convulsivos que hemos hablado, que pueden aparecer hasta la semana, pero es mucho más difícil que aparezcan posteriores a las 24 horas, ¿sí? No deben ingerir alcohol durante las primeras 24 horas porque esto baja el umbral convulsivo y puede hacer que tengan convulsiones con mayor facilidad. Y lo otro es que al alterar el estado de conciencia podemos tener una confusión en el momento de evaluar estos pacientes, en que si tienen una alteración de la personalidad, una alteración del estado de conciencia, una desorientación por su intoxicación alcohólica o porque está teniendo una complicación en las primeras 24 horas de su traumatismo del cráneo. Y finalmente, no conducir vehículos hasta la alta médica neurológica, porque todos sabemos que cualquiera que esté manejando en cualquier lugar y sufre una convulsión va a poner en riesgo a terceras personas con un alto riesgo de generar una catástrofe. Entonces, estos pacientes no deben conducir vehículos hasta que no tengan el alta médica. Todo esto es o trata de ser lo que uno hace en el manejo inicial de estos pacientes en el servicio de emergencias. Recuerden que el paciente que tiene un traumatismo cráneo no es solo el traumatismo cráneo, tiene que ser evaluada la lesión cervical siempre. Tenemos que hacer una evaluación secundaria en el resto del cuerpo y descartar otras lesiones. Muchas veces hay fracturas asociadas, fracturas costales, contusiones pulmonares, puede haber lesión de víscera, de víscera de órgano sólido como hígado o riñón o vaso en estos pacientes que sufren traumatismos. Entonces, no cegarnos con lo que
a uno lo pone en alerta, que es el trauma de cráneo, que puede estar asociado a una convulsión y una alteración del sensorio, y hacer una evaluación secundaria y terciaria de estos pacientes para no llevarnos por delante ninguna lesión que podamos tratar en emergencias. Y finalmente al alta, no otorgar el alta desde emergencias sin ningún recaudo, sino advertir a este paciente que va a tener que estar una semana en reposo y que el alta para retornar al entrenamiento y al juego va a ser dado por un médico deportólogo a cargo del equipo luego de evaluar a este paciente. Acuérdense que las lesiones, esto ya no es parte de la clase, pero acuérdense que las lesiones cerebrales, las contusiones son aditivas, y cuanto más lesiones tenga el paciente, mayor riesgo tiene de terminar teniendo alteraciones degenerativas en el sistema nervioso. Esto es todo lo que les quería transmitir hoy. Intenté que sea una charla dinámica y amena. Espero que les haya gustado y que les sirva, sobre todo que les sirva para su práctica diaria. Les agradezco nuevamente a la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Traumatología en el Deporte como a esta invitación a dar esta charla. Muchas gracias.